Saludos, mi nombre es Franklin Sosa y voy a compartir contigo el tema plan de emergencias. Es importante que en toda organización se cuente con un plan de emergencias. Vamos a conocer de qué se trata. Para poder entender y definir primero qué es un plan de emergencia, es importante definir qué es una emergencia. Una emergencia es toda situación que genera un comportamiento diferente al comportamiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conocemos o tenemos en la planificación del día, desde que nos levantamos y tenemos que trasladarnos a nuestro sitio de trabajo, y en ese transcurso nosotros ya tenemos establecidos los horarios, tenemos establecida la ruta, conocemos el proceso, pero sucede que se presentan situaciones de avería de un vehículo, ya sea nuestro vehículo o a su vez ya sea que pasó algo alrededor de la ruta que yo estaba viajando, ya es una situación de emergencia porque me genera un comportamiento diferente a lo normal. Y por lo tanto, como ya tengo que hacer, en este caso, actividades para poder cumplir y llegar a tener esto de un comportamiento diferente a lo normal, pues yo tengo que analizar qué voy a hacer para poder, ¿no es cierto?, en este caso, cumplir con lo que ya tenía determinado. A eso se refiere la parte de una emergencia. Y en la parte de emergencia yo puedo tener situaciones que ya vamos a topar más adelante, que son amenazas antrópicas, que viene a ser un poco relacionado con las actividades y efectos que causa, en este caso, actividades del hombre, del ser humano. Y amenazas naturales, que ya son condiciones, ¿no es cierto?, que se pueden presentar. Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Para entender un poquito más esto de una emergencia, quiero compartir con ustedes un ejemplo que es bastante didáctico. Imaginemos que tenemos un servicio de transporte. Este servicio de transporte básicamente nos retira ya en horarios establecidos. Vamos a imaginar que ingresamos a las 8 de la mañana, por lo tanto, comienza el transporte desde las 7 de la mañana a realizar el retiro de su domicilio. Y claramente llega hacia la organización a las 8. Imaginemos también que en la organización yo tengo desde las 8 de la mañana una reunión muy importante, otras personas tendrán que enviar ciertos reportes, entonces tenemos que cumplir ya una agenda establecida. Imaginemos, el comportamiento es normal que lleguemos a tiempo, ¿no? Y así lo estábamos determinando. Pero imaginemos que este servicio de transporte sufre una avería mecánica, que en este caso, para el ejemplo, se desinfló una llanta. Como se desinfló una llanta, ¿no es cierto?, nos toca, en este caso, adicionar un tiempo para poder hacer el cambio y reemplazo de llanta. Pero tomemos en cuenta que la persona que está encargada, en este caso el conductor, no cuenta con las herramientas necesarias. No tiene en este caso una gata que nos sirve para poder, ¿no es cierto?, levantar el vehículo, una llave de rueda para aflojar las llantas, lo que necesita para hacer esta actividad. Además de eso, imaginemos que también esta persona no conoce ni sabe cómo utilizar estos equipos. Entonces ustedes analicen todas estos factores que vamos a tener, que va a ocasionar que lo que teníamos establecido ya de un tiempo de demora que iba a adicionarse, que tal vez nos tomaba unos 20 minutos, pues en este caso va a incrementarse más y va a ocasionar mayor pérdida, porque no tenemos las herramientas y porque no sabemos cómo utilizar. ¿Sí? Si esto lo relacionamos con el efecto que va a causar, es que algunas personas que ya se tenían, en este caso, estaban preparadas para hacer o empezar la reunión que habíamos mencionado o enviar los reportes que habíamos mencionado desde el inicio de su jornada, pues ahora con este tipo de demora, pues en vez de empezar a las 8, tal vez estarán llegando a las 9 o más tarde, ¿no es cierto? Porque tendrán incluso que tomar otro tipo de vehículo, tal vez un taxi para poder llegar. Y eso genera también un nivel adicional de costo para poder transitar hacia el lugar o al destino en base a lo planificado. Entonces esto ya me genera un comportamiento diferente a lo normal, es una emergencia.
Si esto lo relacionamos con la parte de una emergencia, un poquito solo para entender de la parte de un incendio, imagínense, en la parte de lucha contra incendio yo cuento con herramientas que son los extintores. Si yo no tengo los extintores, ya es, ¿no es cierto?, un problema porque no voy a poder sofocar y va a seguir creciendo y generar daños y va a generar, en este caso, pérdidas económicas. Y vamos a imaginar que sí lo tengo, otro escenario. Entonces cuento con los extintores, pero nunca he manejado un extintor, no sé cómo utilizar. Es el efecto de que pueda contar con las herramientas, pero también en el ejemplo, ¿no? No sabe cómo cambiar ni dónde colocar. ¿Sí? En este caso, para la emergencia con un extintor, a pesar de que cuente con el extintor, pero si no sabe cómo utilizarlo, no nos va a ayudar. Y a la final la consecuencia va a ser, en este caso, la afectación, daños materiales y esperemos que no, pues también afectación de pérdidas o lesiones humanas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que es una emergencia, que es toda situación que nos genera un comportamiento diferente a lo normal y va a generar en este caso una consecuencia. Por eso es importante que nosotros, ¿no es cierto?, comencemos a tomar en cuenta y a identificar a través de un plan de emergencia qué es lo que podemos tener como amenazas, en este caso antrópicas, naturales, qué recursos debemos contar. Vamos a hablar de la parte de la vulnerabilidad que vamos a tener para enfrentar esas amenazas y, ¿no es cierto?, cómo nos encontramos para reaccionar. Para entender un poquito más, sigamos relacionando con la parte de definiciones o conceptos básicos. Aquí tenemos algunas imágenes de situación de emergencias, ¿no es cierto? Todavía no las vamos a clasificar, pero sí entendamos, sí, que es una emergencia, un incendio. ¿Qué puede causar el incendio? El incendio puede causar en primera instancia, ¿no es cierto?, una afectación inmediata de un daño a un lugar, a una máquina, a un espacio específico. Luego va creciendo, va generando, en este caso, humo, que es el monóxido de carbono por combustión incompleta, dióxido de carbono en ciertas ocasiones, y esto a la final es asfixiante, que va a causar que las personas que están expuestas comiencen primero un contacto directo con la parte de visual, nariz y boca, comience una afectación de irritación. Luego de la irritación, lo que va a causar es, si no sacan rápido a esa persona, no tiene una ventilación adecuada, pues la persona va a desmayarse y puede perder la vida por asfixia, ¿sí? Entonces ya tenemos una afectación por emergencia por un incendio. Además de que si analizamos un poquito más, en este caso a largo efecto, vamos a determinar que a causa de esa emergencia perdimos espacios de trabajo, información y no podemos reactivar para dar una continuidad a las operaciones. Tenemos otro tipo de emergencia, ¿no? Que esto también está y influye de acuerdo a la situación geográfica en donde estamos establecidos. Si estamos cerca de una zona costera, pues tenemos el riesgo, ¿no es cierto?, de presencia de tsunamis y que va a generar afectación. O a su vez, ¿no es cierto?, en una zona o en un lugar donde tenemos la presencia de tormentas eléctricas, ¿sí? O tenemos, ¿no es cierto?, como la presencia de sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, que se pueden presentar y a la final van a generar, ¿no es cierto?, una afectación, una consecuencia. Y si nosotros no estamos preparados para analizar ese tipo de consecuencias, pues lo que vamos a tener como resultados van a ser afectaciones directas que involucren, en este caso, pérdidas de vidas humanas o lesiones y daños materiales. Hablemos un poquito más para entender esa clasificación y hablemos de los riesgos antrópicos. ¿A qué se refiere la parte de riesgos antrópicos? La parte de los riesgos antrópicos tiene una relación de que este tipo de manifestaciones o emergencias va a desarrollarse por influencia de la parte humana, ¿sí? Y influencia de la parte humana, como por ejemplo puede tener la presencia del incendio. ¿Por qué lo relacionan?
Cuando hacemos o se genera una instalación de la parte eléctrica, que es uno de los factores principales para que se genere a través de una deficiencia de conexión, ¿no es cierto? Y se presenta un cortocircuito y se da un incendio, pues tiene que ver, ¿no es cierto?, por un mal diseño, una mala instalación de la parte eléctrica, o a su vez una sobrecarga de una toma corriente que ocasionó ese sobrecalentamiento y ocasionó esa presencia de incendio, hablando de la parte eléctrica. Si hablamos de la parte de materiales combustibles, una mala manipulación de productos, en este caso químicos inflamables, que ocasionaron esa presencia, ¿no es cierto?, o esa situación. Tenemos también la presencia, ¿no es cierto?, de la parte biológica, algo que hasta ahora no está tan claro, pero sabemos que puede darse las armas biológicas, ¿no?, que se presentan y que sabemos que en ciertos países se generan ciertas armas biológicas con ese fin, ¿no? Lo que recientemente pasó no lo podemos atribuir porque no conocemos a ciencia cierta de manera oficial cuál fue la causa, pero solo queremos aquí relacionar un poco el efecto que causó nada más y eso que quede claro, ¿no es cierto?, que son los efectos de una pandemia, como lo que vivimos recién a través del virus SARS-CoV-2 que ocasionó la enfermedad, la COVID-19 y sus variantes, que ocasionaron, ¿no es cierto?, una interrupción total de las actividades laborales. Entonces, todo esto a la final es una pérdida. Si hablamos pérdidas humanas, como primer punto y lo más importante a tratar y a evitar, consideramos pérdidas económicas porque, por ejemplo, en la parte de la pandemia, nosotros tuvimos que suspender actividades y claro, luego comenzar a generar esas estrategias como trabajos de forma virtual para que comencemos, ¿no es cierto?, a dar esa continuidad al negocio. Tenemos también en la parte antrópica lo referente a la parte de huelgas, terrorismo que puede darse. Recientemente, ¿no es cierto?, en este periodo 2022, se ha vivido ciertas manifestaciones y ustedes ven esa manifestación en sí son bloqueos de accesos de rutas, vías principales que ocasiona, ¿no es cierto?, pérdidas y a la final a todos porque el bloquear, el no tener acceso a medios de transporte para ciertos servicios que tal vez nosotros nos encarguemos o somos una empresa de la parte, en este caso financiera o generando un servicio, pero nos vemos afectados indirectamente por este tipo de bloqueos o manifestaciones. Porque no podemos trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, porque incluso la parte de ciertos servicios se ven interrumpidos, ¿sí? Tenemos en este caso también incluso la parte de suministros de la parte de alimentos, de líquidos, y que todo esto va a afectar directamente a las organizaciones. Y en este caso a la organización, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que identificar este tipo de amenazas que vamos a tener que estar o que estamos expuestos. Y cuando hablamos de la parte, la otra, ¿no?, riesgos naturales, tomamos en cuenta todo de acuerdo a la ubicación en la que estamos, qué es lo que podría pasar, como son los incendios forestales, habíamos hablado de la parte de sismos, ¿sí?, presencia de ciertos volcanes activos y tenemos amenazas, ¿no es cierto?, de erupciones volcánicas. Y aquí también se podría hablar cuando ya tenemos ya una manifestación con grandes consecuencias y hablamos de los desastres naturales, que vendría a ser el siguiente paso, ¿no? Muy bien. Continuando el tema de la parte de plan de emergencia, es importante, de acuerdo a lo mencionado, entonces considerar qué es, ¿no es cierto?, un plan de emergencia. Cuando hablamos de plan, ¿qué quiere decir? Plan es algo que nosotros ya hemos ordenado, hemos identificado y que tenemos estrategias que nos van a ayudar a realizar esa actividad. Y cuando hablamos de emergencia es que está enfocado a esas situaciones que nos generan un comportamiento fuera de lo habitual, de lo normal. Que debemos contar con ciertos procedimientos o instructivos para actuar, porque debemos identificar, ¿no es cierto?, que tenemos amenazas que van a ser, en este caso, naturales o antrópicas. Debemos contar
que vamos a tener ciertas personas involucradas que van a ser nuestro equipo de brigadas de emergencia, de acuerdo a ese tipo de estrategias definidas para afrontar esas amenazas existentes. Debemos tomar en cuenta que vamos a contar con recursos como son equipos para afrontar esas emergencias. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos de acuerdo a nuestro nivel de actuación? Porque no es lo mismo que yo tenga, y ya hablaremos más adelante, una situación inicial como conato de incendio a un incendio. ¿Cómo vamos a enfrentar? Y debemos tener diferentes tipos de respuestas. Por ello es importante que nuestro plan esté enfocado en la parte de, en este caso, antes, durante y después. Antes, con la fase de preparación. Durante, de acuerdo al tipo de situación de emergencia, pues cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder. Y después, básicamente, ¿no es cierto?, para poder reactivar las actividades laborales, de acuerdo al nivel de consecuencia que nosotros vamos a manejar. Y ahí se habla de lo que son, ¿no es cierto?, primero, la parte de contención, aquí en la parte de durante y después tenemos, ¿no es cierto?, una fase intermedia, que es la parte de contención, que tiene que ver con la parte de contingencia. ¿No es cierto? Sabemos que se dio una emergencia, primero por un incendio, pero yo tengo que hacer una contingencia. Debo, ¿no es cierto?, evitar que a causa de esa primera emergencia yo genere otra situación. Ejemplo, se presentó un incendio en una área de sistemas, pero en esta área de sistemas estaba al lado de un archivo. Este archivo tiene materiales, en este caso físico como papel, y claro, yo tengo que ver una contingencia para evitar que este primero que está en la área de data center me genere que tenga una mayor afectación, ¿no es cierto? Entonces viene la parte de contingencia. Y luego la parte de después, donde se habla, en este caso, por la parte de continuidad del negocio. ¿Qué es lo que voy a hacer de acuerdo a las consecuencias para poder operar y continuar con las actividades? Y para ello es importante, entonces, de acuerdo a esto, que yo tengo que tener mi plan, es identificar amenazas. ¿De acuerdo a qué voy a identificar las amenazas? Ubicación geográfica, ¿dónde nos encontramos? ¿Sí? Análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que yo tengo como recursos para enfrentar estas amenazas existentes? Identificar ya dentro, ¿no es cierto?, de la organización, rutas de evacuación, de escape que yo tengo para afrontar, la preparación de actuación que vamos a hacer, ¿no es cierto?, para la etapa durante, que sería acá, ¿no es cierto?, la parte de las brigadas con un previo entrenamiento, dotar la parte de los insumos y recursos para poder tener esas herramientas para detener cuando ya se presentan las emergencias, ¿no es cierto? Y minimizar ese impacto, controlar, que viene la parte aquí de contingencia, y, ¿no es cierto?, de acuerdo a ello, pues tengo que hacer un proceso de monitoreo, medición y el simulacro. El simulacro me va a permitir a mí tener, en este caso, una idea de qué, ¿no es cierto?, nosotros debemos mejorar, qué cosas debemos tal vez adquirir para disminuir, minimizar los efectos de la consecuencia de la emergencia. Importante, para definir un poco más esta parte de los conceptos, tengo aquí un ejemplo que lo voy a relacionar con algo que pasó años atrás sobre el atentado, ¿no es cierto?, en este caso con las Torres Gemelas. Emergencia, ¿no es cierto? Inmediatamente tenemos el atentado terrorista, ¿sí? En donde tenemos una actuación, en este caso, que tiene que haber antes, debíamos analizar mediante, ¿no es cierto?, la amenaza que podría pasar y durante esa situación. Actuación sobre la parte de contingencia. Ya que sucedió, ¿no es cierto?, este atentado en las Torres Gemelas, sí, nosotros debemos tomar en cuenta que es un atentado, en este caso una emergencia a causa antrópica por la parte terrorista. Debemos ver si tenemos otros puntos de amenaza, que fue el caso, ¿no es cierto?, de la parte del Pentágono, en donde también otra aeronave, otro avión se estrelló. Entonces también teníamos nosotros que comenzar ya a desplegar, y claro, Estados Unidos en este caso comenzó a generar su plan para todos los vuelos que estaban cerca a ciertos lugares
críticos, pues, ¿no es cierto?, sean ya advertidos y luego inmovilizados, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí es la parte de contingencia. Si aquí ya pasó, ¿qué voy a hacer en las otras locaciones, en los otros lugares, para evitar que por esta situación inicial yo también tenga otra amenaza? Y claramente el plan de continuidad del negocio que va a estar enfocado a las medidas y a la forma para la recuperación de esa situación inicial, que es lo que yo voy a hacer después para nuevamente reactivar las operaciones. Las fases que tenemos que tomar en cuenta de prevención es, entonces, resumiendo un poquito, ¿no es cierto? Vamos profundizando. Identificar los recursos y actividades claves de la empresa. Entonces, es importante, de acuerdo a la parte geográfica, más en este caso también, la parte de identificar, ¿no es cierto?, qué tipo de recursos activos, cuál es el giro del negocio de la organización. Determinar las amenazas que ya habíamos mencionado que vamos a tener. Clasificar y evaluar, en este caso, los riesgos identificados, porque puede ser que yo tenga aquí un volcán, pero aquí la parte del volcán ya es un volcán que no se encuentra activo, que está en este caso en un estado de reposo. Entonces la amenaza que puede tener a través de esta clasificación que yo voy a hacer ya no va a ser de un riesgo, en este caso alto, sino ya va a ser en este caso un nivel de riesgo, en este caso moderado, que está en vigilancia, pero ya no tengo, ¿no es cierto?, un nivel de influencia directamente. De acuerdo a eso, pues comenzamos a relacionar todo tipo de amenaza, como son los sismos, como es la presencia de acciones o actividades terroristas, la parte en este caso de la presencia de la parte que se dé un incendio. Luego, de acuerdo a ello, yo tengo ciertas herramientas, métodos, que ya los vamos a ver más adelante, que me permiten hacer un cálculo de nivel de riesgo y determinar, ¿no es cierto?, ese nivel de prioridad. ¿Qué es un nivel de prioridad? Tomar en cuenta en donde yo tengo un nivel de prioridad más alto para poder concentrarnos y comenzar a hacer las acciones correctivas. Generar, en este caso, la parte de objetivos para nuestro plan, determinar, ¿no es cierto?, esas medidas y estrategias que vamos a implementar, establecer esos recursos, protocolos, difundir a nuestros brigadistas y a todo el personal y visitantes qué es lo que deben hacer cuando se encuentran en nuestra organización, en nuestras instalaciones, realizar la parte de simulacros, monitoreos para ver que no tengamos desviaciones y que se cumpla lo acordado. ¿De acuerdo? También tomemos en cuenta que esta va a ser una fase que la vamos a tomar en este caso en la parte siempre y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, antes, durante y después. En la parte de amenazas, ¿qué es lo que vamos a identificar? Vamos a poner el ejemplo, aquí se encuentra nuestra edificación, nuestras instalaciones, nuestro centro de trabajo. Pues vamos a analizar qué tenemos alrededor. Miren, acá tendría yo el Huahuapichincha, ¿no es cierto? Entonces tengo un volcán. Tengo que por estas zonas de acá también tengo ciertos suelos inestables, quebradas, que podrían presentarse situaciones de lajares y que ya se han dado, pero tal vez que llegan a este nivel, a esta zona, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de color. ¿Sí? Y claro, yo me encuentro en esta zona de acá, entonces comienzo a analizar. Tengo también ciertas características, tengo una falla geológica, en la parte de vulnerabilidad, en la parte central o general, pues ciertos códigos de construcción o tengo edificaciones que son antiguas, que no cumplen ciertas características y pues tengo estos problemas, servicios básicos tal vez deficientes que yo podría tener, servicios sanitarios, ¿sí? Además de eso, también hablo de las capacidades, las deficiencias o las vulnerabilidades propias de la edificación. Vamos a imaginar que yo me encuentro, ¿no es cierto?, en una edificación que tiene 6, 8, 7 pisos. Entonces, tengo que analizar que para cada uno de ellos, pues, ¿no es cierto?, si tengo 8 pisos y yo tengo una falla geológica, voy a tener riesgo, presencia de sismos, voy a tener esa amenaza y la vulnerabilidad a través de esa clasificación de riesgo, pues yo voy a tener un resultado. Y ese resultado me permitirá a mí tomar y analizar la parte prioritaria para estos controles. En esa parte prioritaria que les menciono, pues yo tengo ciertos métodos, ¿no es cierto? Puede ser metodologías conocidas como la FINE o a través de la metodología ISO 22301 que me van a ayudar a determinar y a generar esa afectación en base a las amenazas. Por ejemplo, aquí se comparte,
¿no es cierto?, que tenemos la presencia de sismos, la presencia de la parte de erupción volcánica para nuestro entorno, ¿no es cierto?, para la organización, sería la caída de cenizas, la presencia de la parte de los lahares, y de acuerdo a ellos, ¿no es cierto?, vamos a analizar qué es lo que pasaría para los colaboradores, para la parte de el equipo, computadores, la edificación, sistemas de comunicación, mobiliarios de oficina, y comenzamos a analizar y sacamos de acuerdo al método, qué es lo que podría pasar de una forma, en este caso, ordenada, pero un poco subjetiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado que yo podría tener? ¿Sí? Y claro, me va a generar que en estos sectores, por ejemplo, aquí, para el ejercicio, yo tengo un nivel alto en lo referente a la parte, ¿no es cierto?, de caída de cenizas, y tengo otro nivel alto en lo que se refiere a la parte de sistemas de comunicación. Eso ya me da a entender que para mi parte de planes de emergencia, cuando yo genere las estrategias y los protocolos, pues yo voy a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, estos puntos para buscar otro tipo de medios de comunicación que voy a saber que van a fallar cuando se presente esa situación o ese escenario de emergencia. De la misma manera, tenemos evaluaciones, por ejemplo, acá, que es la de Meseri, de la parte de incendios, que de acuerdo a la edificación que yo tengo, de acuerdo al material, digámoslo así, inflamable que pueda tener, o material combustible que también pueda tener, pues se saca un nivel, ¿no es cierto? Y para nuestro ejemplo y para la organización, es un nivel de riesgo leve. ¿Sí? Y acá, de acuerdo a eso, pues yo ya puedo generar ciertas acciones o ciertos controles. De acuerdo a ello, determinamos estrategias para las diferentes o los diferentes escenarios que yo pueda tener, como son presencias de sismo, presencias de caída de, en este caso, de ceniza. El otro puede ser para la parte de incendios, y de acuerdo a ello yo tengo un enfoque antes, durante y después, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, presencia de sismo antes, con la participación de, primero, las personas o recursos humanos que tenemos aquí, pues capacitación, generar la parte de lo que es mantener una mochila de emergencia, ciertos sistemas que nos permitan, ¿no es cierto?, comunicarnos. En la parte durante, ya es a través de los simulacros, y hablo de la parte de los aspectos humanos, ¿sí? Y después, ¿no es cierto?, cómo vamos a reactivar, cómo vamos a dar continuidad para que las personas puedan nuevamente reactivar actividades y operar. De la misma manera, yo voy a tener este enfoque antes, durante y después en lo que es la parte de infraestructura, en lo que es la parte de servicios de comunicación, servicios sanitarios, y tomar en cuenta que dentro de mi plan yo voy a determinar los programas que vamos a tener, en este caso, como es ciertos insumos o recursos que van a afrontar o van a ayudar a este tipo de emergencias, como tener el botiquín de emergencia, y dentro de ese botiquín de emergencia ciertas herramientas como es la mascarilla, el protector visual, ¿sí? Y incluso aquí yo puedo tener la parte de distribución, o cómo nos vamos a organizar para poder tener un sistema de comunicación directamente. Todo esto lo vamos a manejar dentro de la parte de nuestro plan. Cuando realizamos la parte de monitoreos, en este caso de simulacros, pues vamos a tomar en cuenta que nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a un escenario. Vamos a, de acuerdo a la amenaza que tengamos, ¿no es cierto?, vamos a determinar un escenario. En ese escenario vamos a tratar de que la situación sea una de las peores que podemos encontrar. Sí, por ejemplo, en un incendio, que tengamos personas que se desmayaron, personas atrapadas, y que básicamente los brigadistas tendrán que realizar actividades de soporte, de coordinación, para poder evacuar a estas personas. De acuerdo a este simulacro, pues tendremos una lista de verificación, y esta lista de verificación nos va a permitir, mediante un control de cumple o no cumple, pues determinar si tenemos, en este caso, o hemos reaccionado de forma oportuna, adecuada, o debemos considerar acciones de mejora. Lo importante, ¿no es cierto?, de estos ejercicios es que nosotros podamos descubrir cuáles son esas fortalezas, cuáles son también esas debilidades, para poder ir mejorando.
Es importante que también nosotros en la organización podamos conocer directamente nuestro proceso, en este caso misionario, nuestro proceso principal, que es para la operación y que nos va a sostener en la parte de la empresa. Porque de acuerdo a eso, pues cuando activamos nuestro plan de emergencia, que es el tema, nosotros vamos a poder reaccionar de la mejor manera. De acuerdo a ello, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, ciertas entradas o servicios que comúnmente las realizamos y de acuerdo a ello, pues nosotros tenemos que asegurarnos que deben dar esa continuidad a pesar de todas las amenazas que tengamos para poder tener esos resultados, esas salidas del servicio o producto que nosotros estamos generando como empresa. Y para ello debemos mantener ciertos procedimientos para trabajar en estas operaciones de amenazas que vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer si mañana se presenta un proceso de erupción volcánica? Y en este proceso de erupción volcánica, pues se tiene que suspender actividades y en esa suspensión de actividades tengo que dar continuidad, pues ¿qué voy a hacer? Pues trabajos, ¿no es cierto? En este caso virtuales, si es posible, comenzar a considerar esas estrategias, identificar, ¿no es cierto?, también cuáles son esas vulnerabilidades que yo voy a encontrar en mi organización, porque yo quiero hacer un sistema de trabajo virtual, pero me doy cuenta que mis colaboradores no cuentan con un sistema de red o internet lo suficiente, digámoslo así, amplio, robusto, para que puedan responder, ¿no es cierto?, al giro del negocio que se requiere. Entonces, ya determinando mis vulnerabilidades, yo ya puedo generar planes de acción o planes de control para definir esos recursos y poder enfrentar esas emergencias que se me pueden presentar. Además de eso, también es importante que todas las personas que van a participar y que van a tener incluso como visitas en la organización conozcan ciertos criterios básicos de qué deben hacer cuando se presenta una emergencia. ¿Sí? Para que si es que se presenta un incendio, en ese momento ustedes como brigadistas, ¿no es cierto?, de emergencia, dan la orden de evacuación, esas personas se adhieran a esas indicaciones y puedan en este caso salir hacia una zona segura o puedan seguir esas indicaciones que van a ayudarle a evitar que se exponga a una situación de riesgo o de lesión. También debemos tomar en cuenta las herramientas que permitan dar esa continuidad, ¿no es cierto? Si hablábamos de la parte de atención virtual, o a su vez necesitamos ciertos respaldos, tener ya ciertos enlaces en la nube, información que pueda ser cada cierto tiempo respaldada para que si mañana por X emergencia se tiene que interrumpir las operaciones o se ven involucradas la parte donde teníamos una base de datos interna en la empresa, pues se borra o se pierde, nosotros tengamos un respaldo en donde podamos contar con esa información para responder y dar esa continuidad del negocio. Sí, es importante también mantener ciertas alianzas con empresas de soporte para que podamos nosotros inmediatamente tener ese contacto y no en ese momento buscar proveedores, definir fechas, sino tener ya una alianza con X empresa que nos puedan dar soporte, que si en la emergencia se ve interrumpida la parte de telefónica o la parte eléctrica o la parte del sistema sanitario, yo poder contar con esas empresas para una intervención, una reparación inmediata, rápida, que me permita, ¿no es cierto?, dar esa operación y minimizar esas consecuencias que se pudieron generar. De esa manera yo voy a garantizar, ¿no es cierto?, esa salida del servicio o en este caso del producto que se está comercializando. Entonces, para afrontar la emergencia, además de lo mencionado, deberíamos como un pequeño, ¿no es cierto?, resumen, mencionar que vamos a tener un enfoque antes, durante y después. Ese va a ser siempre la forma que vamos nosotros a manejar las emergencias. ¿Sí? Entonces, primero, antes, sabemos que ya es primero una fase de identificación, análisis, determinar el grado, ¿no es cierto?, la complejidad, durante, ¿no es cierto?, y bueno, ahí viene la parte de preparación antes, durante, ¿no es cierto?, cómo vamos a enfrentar a través de esas herramientas, recursos que ya nos fuimos preparando, y después para dar esa continuidad del negocio. De acuerdo a eso, ¿no es cierto?, los recursos que nosotros vamos a tener que o contar siempre va a ser
enfocado a nuestra realidad. No porque la empresa XYZ hizo esto, pues nosotros vamos a replicar, porque puede ser que para esa empresa sí es necesario hacerlo de esa manera, pero para nuestra empresa no hace falta. Por lo tanto, nosotros tenemos que aterrizar esto de acuerdo a las necesidades propias de la empresa. Y las brigadas con las que vamos a contar, las principales son, en este caso es importante, tenemos una brigada de primera intervención y una de segunda intervención. ¿A qué quiere decir la primera intervención? Que van a ser las que van a afrontar la primera línea, la que van a estar realizando las actividades directamente cuando sucede la emergencia durante. Y las de segunda intervención, luego de que no pudieron sostener o a su vez generaron en este caso desviaciones. ¿Qué quiere decir esto? Desviaciones que tenemos ya un nivel de consecuencia tal vez pequeño, pero tenemos un nivel de consecuencia, ingresa las brigadas de segunda intervención, que son de apoyo. En la de primera intervención tenemos la brigada contra incendios, la brigada de evacuación, y en las brigadas de segunda intervención tenemos la brigada de primeros auxilios y la de comunicación. ¿Sí? De acuerdo a eso, pues nosotros ya tendremos los cursos específicos para cada una de las brigadas y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? De acuerdo a ese orden, pues vamos a actuar y vamos a afrontar esa emergencia que se ha presentado. Siempre con el enfoque antes, durante y después. Antes, sensibilizando a los colaboradores para que conozcan, difundiendo, ¿no es cierto?, para que también conozcan quiénes son los brigadistas de esa zona, de ese lugar o de ese piso. Definiendo o implementando ciertos niveles de responsabilidades. Nosotros ya vamos a ver más adelante el esquema de la organización, cómo tenemos que ir manejando la información y seguir el orden de jerarquía. Entonces también tenemos que siempre estar monitoreando, haciendo los controles a los equipos que tenemos de recursos de luchas para estas emergencias, como puede ser en la parte de incendios, los extintores que estén en este caso operativos, la parte de luces de emergencia, señalización, que funcionen adecuadamente, es la fase antes. Durante, que se refiere en este caso, ¿no es cierto?, a los entrenamientos que yo voy a tener para poder saber si reaccionamos con los brigadistas deben tener el entrenamiento, ¿no es cierto? Si es suficiente los brigadistas que vamos a tener, hay que considerar y siempre el enfoque va a estar, por eso tenemos dos grupos de primera intervención y segunda intervención. Primera intervención, que va a ser este enfoque, ¿no es cierto? Antes, en este caso, durante y después, pero siempre con la intervención de que ellos son la primera línea. Y de segunda intervención que van a dar ese soporte o ese apoyo para la parte de funciones. ¿Y eso qué me está garantizando? Que yo soy de incendio, yo soy de evacuación, primera intervención, pero yo soy de incendio y estuve de vacaciones o tengo mis actividades fuera de la empresa. Entonces el de evacuación asume su rol, asume en este caso también el papel del de incendio y pues tendrá ese entrenamiento para poder usar el equipo de lucha contra incendio, el extintor y someter al fuego. La parte de después, ¿no es cierto?, que es evaluar las consecuencias a través de, en este caso, coordinar con los equipos de socorro. Vamos a imaginar, evacuamos todos por un sismo, estamos en la parte exterior, pues vamos a hacer primero una revisión, vamos a verificar si la superficie, el lugar está estable para poder hacer una reactivación de las actividades. Tenemos que garantizar, ¿no es cierto?, que los servicios que tengamos, habíamos mencionado en la parte eléctrica, la parte de sistemas, la parte, ¿no es cierto?, de telefonía, van a estar operativos para poder realizar las operaciones o contar con ese apoyo, ese grupo, ¿no es cierto?, de profesionales aliados, empresas aliadas que nos den esa respuesta inmediata ya mediante acuerdos y no en ese momento comenzar a buscar quién nos puede ayudar. ¿Cómo está definido el organigrama? Nosotros tenemos un comité de emergencia. El comité de emergencia va a encontrarse, en este caso, la máxima autoridad de la organización. Esta máxima autoridad de la organización es quien va a darnos, en este caso, todos la toma de decisiones de acuerdo a la situación o al evento, las consecuencias que pasaron. Ellos van a decir si se suspenden las actividades o no se suspenden las actividades. Aquí se va a encontrar, ¿no es cierto?, nuestra máxima autoridad, que puede ser representante legal, nuestro gerente general. Tenemos la parte del coordinador de emergencia que va a recibir esta información para poder dar estas operaciones. El equipo de primera intervención que está formado por los brigadistas de incendio con los brigadistas de evacuación. El equipo de segunda intervención que está conformado, ¿no es cierto?, con las brigadas de primeros auxilios y la brigada de comunicación. Entonces es importante que de acuerdo a eso nosotros vamos a manejar los roles. Se presenta un incendio,
equipo contra incendio. Se presenta y el de evacuación también puede usar el extintor y también puede ayudar para controlar esa situación. No pudieron sofocar la emergencia, inmediatamente el equipo de primera intervención actúa, ¿sí? Y procede a la evacuación. Tanto el brigadista de incendio como el de evacuación van a ayudarnos en este caso, a la salida del personal a una zona segura. El equipo de segunda intervención, ¿cómo funciona? Cuando sucede la emergencia, ya sea el de comunicación o el de primeros auxilios, va a comunicarse, ¿no es cierto?, con el 911, que es el servicio de emergencia que nosotros tenemos, para que pueda actuar y ya pedir el soporte. Si acá el equipo de primera intervención controló la emergencia, vendrá, ¿no es cierto?, el equipo de socorro externo a verificar y a validar. Pero si no pudo controlar la emergencia, nosotros ya a través del equipo de segunda intervención, ya sea brigadistas de primeros auxilios de comunicación, ya llamaron al 911, pues ya, ¿no es cierto?, tenemos que si es un incendio, pues los bomberos ya están en ruta y vamos a tener y a reducir el tiempo de llegada para que sea más adecuado a la parte de intervención y en este caso sofocación por la parte del equipo externo. Entonces es importante, de acuerdo a eso, que nos manejemos así. Además de eso también, cuando ya sucede estas situaciones, ¿no es cierto? Cuando ya estamos en la parte externa porque vamos a evacuar a las personas, estamos en la zona de reunión, pues esta información, ¿no es cierto? Y va a coordinar todo nuestro coordinador de emergencia y dará, en este caso, el resumen al comité de emergencia, que van a estar aquí la parte de la gerencia, la parte de los gerentes, la parte directiva, y ellos tomarán la decisión de acuerdo a la información recibida, en este caso por el coordinador de emergencia, que puede ser información que en este caso notificaron el equipo de primera intervención, el equipo de segunda intervención, o a su vez cuando ya validaron los equipos, ¿no es cierto?, de socorros de 911, pues con esa información el coordinador de emergencia lo que va a hacer básicamente, ¿no es cierto?, es traspasar esa información al comité y el comité decide, se suspenden actividades, se reactivan actividades o se toman actividades, ¿no es cierto?, en otro centro de trabajo de forma virtual. De esa manera va a funcionar el esquema que está contemplado para la parte de emergencia. Ahí es donde van a interactuar o va a actuar, ¿no es cierto?, esas estrategias que vamos nosotros a tener y que están definidas en nuestro plan, que va a ser operación, ¿no es cierto?, en el caso de un sismo y en donde tenemos una consecuencia de daño estructural, pues teletrabajo. En el caso de un incendio, pues, ¿no es cierto?, donde tenemos una afectación de un piso, pues ese piso bloquearlo y las otras oficinas, pues tenemos que continuar y buscaremos actividades de teletrabajo semiparcial, otros continuarán con sus actividades, tendremos los respaldos, ¿no es cierto?, porque en ese piso se perdió información, se perdieron equipos, pues respaldados en la nube para poder nuevamente reactivar. Entonces es importante que nosotros tengamos este canal de comunicación para poder generar esas reuniones, ¿no es cierto? Y de esa manera definir la actuación de la operación. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo vamos a actuar? En la parte de primera etapa o detención, pues se detecta la emergencia, ya sea de forma visual, ya sea por un sistema automático que podemos tener los detectores de humo, si es el caso de un incendio, se alerta a viva voz, ¿no es cierto?, emergencia, en este caso, sistemas sonoros también que podemos tener, se activa las alarmas, los pulsadores que tenemos, ¿sí? E interviene el equipo de primera intervención, ya sea un incendio, ya sea un sismo. Luego de eso tenemos la segunda etapa, actuación. Se intenta controlar la emergencia, se alerta a los entes externos de socorros. Aquí nos ayudan el equipo de segunda intervención, ¿no es cierto?, para que ellos se llamen al 911 y de esa manera ya contar con este socorro externo, ¿sí? Tercera etapa, toma de decisiones de acuerdo a las consecuencias, se verifica el estado actual, situación controlada o no, se espera las decisiones del control, en este caso del comité de emergencia, que van a definir de acuerdo a la crisis que sucedió, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, vamos a tomar las decisiones de operación, reactivación, operaciones en otro centro de trabajo, operaciones por teletrabajo, para poder actuar de la mejor manera. De acuerdo a eso, ¿no es cierto?, va a interactuar directamente el coordinador de emergencia y el comité. Se activa también el plan de continuidad del negocio que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, ya levantado para poder continuar. ¿Qué es importante también ustedes como brigadistas deben conocer?
la parte de señalización. Nosotros vamos a encontrar con ciertos lugares con la señalización y es importante que nosotros podamos leer, identificar y conocer. En esta vamos a encontrar prohibición, señales de obligación, señales de salvamento, lucha contra incendio y advertencias. Características: prohibición, como ustedes pueden ver en el gráfico, es el círculo de color rojo con una línea cruzada y nos está indicando y que está prohibido ingreso personal no autorizado, encender fuego, prohibido fumar. Señales de salvamento, muy importantes, son siempre en color azul y nos indican principalmente de la ruta, la zona de seguridad. En la parte de pisos superiores, en las columnas principales, que es difícil evacuar en el caso de un sismo, se coloca esta S que significa zona segura y ahí es un refugio o una zona para poder permanecer durante dure el sismo. Tenemos, ¿no es cierto?, también la ubicación de los extintores en color verde. Tenemos las señales de obligación en color azul, que principalmente se usan para advertir a las personas que se ingresan a una zona o un sitio, deben usar obligatoriamente ciertos equipos de protección personal o seguir ciertas normas específicas. Señales de advertencia, que está en color, en este caso amarillo, con filos de color negro y nos dice advertencia de algo que puede suceder, como son tropezones, riesgo de contacto eléctrico, piso resbaloso. Y las señales de ubicación de la parte de los equipos contra incendio en color rojo con un símbolo que se lo llama pictograma, que son un extintor, una manguera, donde vamos a encontrar. Es importante conocerlos. También vamos a tener que conocer nosotros en cada una de las áreas y los pisos, vamos a tener un plano, que es un mapa de evacuación y de recursos. Dentro de este mapa de evacuación y de recursos vamos a encontrar la ruta idónea por la que debemos seguir en el caso de una evacuación y debemos guiar a las personas. También es importante nosotros como brigadistas que nos encontremos conocer dónde se encuentra el extintor en ese piso, dónde se encuentran detectores de humo, dónde se encuentran el pulsador de emergencia. En cada uno de estos mapas vamos a encontrar una simbología que nos explica dónde se encuentra y cómo debemos usarlo, ¿sí? Entonces es importante conocer. Además, ¿qué debemos hacer? Y vamos a dar las instrucciones. Es importante y les recuerdo que tenemos otros cursos específicos y que los vamos a compartir para la parte de brigada de incendio, en donde hablaremos ya de la parte del fuego, cómo actuar, cómo usar el extintor, en la parte de sismos, qué debemos hacer en el caso de sismos, en la parte de, ¿no es cierto?, brigadas de primeros auxilios que debemos tomar en cuenta. Entonces, esos cursos los vamos a ver más adelante en otra sesión. Ahora vamos a hablar de forma general porque la idea de este curso es la descripción de nuestro plan de emergencia y que debemos saber, en este caso, qué va a contener nuestro plan de emergencia y claramente los brigadistas cómo deben, en este caso, contemplar estas situaciones de emergencia, porque van a ser quienes guían, quienes van a dirigir al resto de colaboradores dentro de la organización. En la parte de un incendio, ¿no es cierto?, en el rato de la emergencia es advertir la emergencia a los colaboradores y visitantes y si no se controla, proceder a la evacuación. En el caso de un sismo, si no encontramos en planta baja, estamos cerca de un lugar y un espacio abierto, pues debemos evacuar, pero si estamos en un piso alto o elevado, pues debemos permanecer en ese lugar y buscar un refugio, una columna principal donde podamos formar, ¿no es cierto?, y ocupar el espacio mínimo. De esa manera vamos a estar protegidos. En la amenaza de bomba, se debe mantener la calma, dar las indicaciones de búsqueda a todo el personal de objetos extraños y que no pertenecen a la organización. Si encontramos, en este caso, a través de una amenaza de bomba y un objeto que no pertenece, tenemos doble confirmación, procedemos a la evacuación de las personas, nos comunicamos con el 911 para que activen al grupo especial para esta función y de esa manera controlar. Vamos a evacuar en una amenaza de bomba alrededor, ¿no es cierto?, de una zona de unos 40 metros a la redonda. En la parte de erupciones volcánicas es importante seguir todas las indicaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos o el organismo responsable gubernamental, no las noticias falsas, porque muchas veces me llega un WhatsApp, un mensaje que dice, mira, ya está por erupcionar el volcán XYZ y debemos tomar ya precaución, y lo que hace es generar pánico. Siempre vamos a seguir las indicaciones de los entes oficiales para ello. De acuerdo a eso, nosotros también tenemos en la erupción volcánica niveles de alerta, en la que nos van a advertir, de acuerdo a la emergencia, estamos en una etapa verde o blanca, amarilla, naranja y roja. De acuerdo a ese nivel, nos van a dar instrucciones de actividades a
prevenir e incluso a suspender actividades de acuerdo si estoy a una zona de influencia o en zona de riesgo, pues se suspenderán actividades y nosotros debemos seguir las indicaciones, ¿no es cierto?, de estos entes gubernamentales. Manifestaciones sociales, se darán indicaciones a los colaboradores, visitantes para que mantengan la calma y en base a ese análisis y situación de protesta se definirá suspensión parcial o total. Además de eso, también recuerden, tenemos ahora estrategias para tomar actividades de teletrabajo y de esa manera continuar nuestras actividades y no exponer a las situaciones de riesgo al personal. Sí, durante una evacuación es importante mencionar a los colaboradores que deben salir formados, ¿no es cierto?, en fila, de manera ordenada, sin correr, despacio. Si tenemos ascensores, no pueden usar los ascensores y dirigirse hacia una parte, en este caso, externa, una zona segura. ¿Sí? De acuerdo a esa zona segura y de acuerdo al tipo de emergencia, vamos nosotros a tener que aplicar esas situaciones, seguir toda la parte de indicaciones de rutas establecidas y las indicaciones que se dan por parte de ustedes los brigadistas. Para cada uno de estos puntos hablaremos a mayor detalle en las próximas capacitaciones virtuales que vamos a tener. Recuerda que cuando nosotros también nos comunicamos al 911 es una llamada que a pesar de que no tenga saldo es gratuita, entonces lo podemos hacer cualquiera de nosotros a través de nuestro celular y se debe indicar en principio la emergencia para que el operador ya vaya activando al equipo de socorro. Amenaza de bomba, le activa al equipo específico. Incendio, le activa a los bomberos. Luego de eso debemos indicar nuestro nombre, también es importante, es una recomendación para que sepan que no es una alerta falsa, sino es una broma y de esa manera también vean la importancia de ya coordinar esa distribución. Luego la dirección en la que nos encontramos, que es importante dar las calles, es importante que nosotros como brigadistas conozcamos, ¿no es cierto? Sabemos cómo llegar a nuestro lugar de trabajo, pero muchas veces no sabemos las calles, entonces es importante saber las calles, zonas de referencia bastante claras, está al lado de una iglesia, está en la calle principal, ¿no es cierto? Lugares públicos que están cerca para poder dar la información y no cerrar el teléfono al operador de 911 hasta que ellos lo dispongan, porque incluso dependiendo incluso de una emergencia de salud, ellos nos van a guiar de qué hacer hasta que llegue, ¿no es cierto?, la ambulancia, el medio de socorro para ayudar. Entonces es importante seguir esas recomendaciones. Las zonas de reunión que vamos nosotros a tener, las zonas de seguridad, son zonas en las que debemos garantizar, ¿no es cierto?, que estamos fuera de ese riesgo de amenaza, de un incendio, de un sismo. Pues si es de un incendio, tenemos que alejarnos de donde está quemándose, ¿no es cierto? Si es de un sismo, vamos a alejarnos de objetos que puedan caer, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada uno, si es una amenaza de bomba, pues tenemos que alejarnos alrededor de 40 metros a la redonda de ese lugar o de esa zona. De acuerdo a ello, pues nosotros tenemos que definir. Para nuestro caso, la organización tenemos, ¿no es cierto?, como primer caso en la parte de un sismo, en la parte de incendio, tenemos al frente una plaza pequeña en donde vamos a permanecer y vamos a dirigirnos como zona o punto de reunión. Cuando es el caso de amenaza de bomba, vamos a bajar hacia la avenida de la, en este caso, vamos a bajar, ¿no es cierto?, de nuestra organización en la que nos encontramos, vamos a alejar 40 metros, que puede ser hacia abajo o hacia arriba, lo que tengamos menos riesgo. Para este caso, ¿no es cierto?, puede ser la unión que nos garantice que nosotros podemos permanecer y de esa manera evitar estar involucrados en la parte de riesgos, ¿sí? Entonces también vamos a encontrarnos en este caso que durante la zona de reunión debemos pedir al personal que permanezca ahí, que no en ese momento por la alarma o la emergencia ellos tomen rutas diferentes, sino que debemos mantener los grupos y mencionarles que permanezcan ahí hasta que se pase o se analice los resultados de las consecuencias que se dieron y se defina si podemos regresar a continuar nuestras actividades laborales o a su vez definamos, ¿no es cierto?, que se suspenden las actividades laborales. Vamos a ver un pequeño video que quiero compartir con ustedes, que es importante tomar en cuenta cuando se habla de la parte del plan de emergencia. En la parte del plan de emergencia nosotros debemos difundir al resto de personas para que sepan cómo actuar, ¿sí?, y cómo reaccionar. Aquí vamos a ver que tenemos básicamente un grupo de personas que tienen o están ingresando a la empresa, una inducción. Y en esta inducción se les muestra, ¿no es cierto?, los espacios de trabajo,
se les muestra las rutas habituales y se les muestra también la parte de emergencia, que es importante que nosotros como brigadistas siempre contemos y tomemos en cuenta que todo el personal, así sean visitantes, conozcan las rutas de emergencia las que deben tomar en el caso de las diferentes emergencias que se dan. Porque el rato que nosotros tenemos y no se genera básicamente una atención oportuna, hay personas desconocidas no saben qué hacer. ¿Sí? El uso de los equipos de forma general a todos los colaboradores, que también lo vamos a hacer para que conozcan cómo van a reaccionar, ¿sí? Y de esa manera actuar. Aquí vemos que se presenta la emergencia, pero la persona que no asistió y no conoce cómo actuar genera pánico, genera caos, que incluso va a transmitir y se va a arriesgar a situaciones de mayor riesgo. ¿Sí? No va a saber cómo actuar con los recursos que podamos nosotros contar. Incluso estas personas que no saben, ¿no es cierto?, cómo actuar, no recibieron esas indicaciones, en vez de poder solventar, van a salir, en este caso, con mayor riesgo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvo mal en el video? Que la persona, ¿no es cierto?, que recibió la inducción no puso la atención necesaria. Cuando ya se presentó la emergencia generó pánico. Quiso salir por una ruta que además es importante que nuestras rutas de emergencia siempre estén despejadas para poder tener un acceso oportuno, estaba bloqueada, y cuando obtuvo en este caso un recurso como el extintor, no sabía cómo actuar y claramente sufrió él mismo una descarga. Importante que ustedes, ¿no es cierto?, puedan compartir esta información. Esta información es sobre la parte del plan de emergencia, lo que nosotros vamos a considerar como brigadistas que debemos tomar en cuenta, y en las próximas sesiones que vamos a compartir con ustedes, vamos a ver ya por brigadas, qué debe hacer la brigada de primera intervención, qué debe hacer la brigada de segunda intervención, primeros auxilios, segunda intervención, segunda intervención, primera intervención, incendio, evacuación. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los próximos videos para que ustedes sepan qué debemos hacer, cómo, en este caso, apagar un incendio, cómo usar un extintor, cómo identificar a una persona que está lesionada, qué tipo de lesiones pueden tener. Les invito para los próximos videos que ustedes lo puedan ver. Gracias por su atención.